La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Os saludo desde Girona. Hace un poquito más de un año mis hijas me regalaron ser mecenas y me hizo muchísima ilusión. Cuando ha cumplido, pues mira, he decidido continuar dando apoyo a este proyecto, porque cada día cuando os escucho me sale una sonrisilla y me digo, así es, esto es lo que quiero. Un mundo más sosegado, más justo, más solidario, resistente y muy, 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 muy amoroso. Un beso muy fuerte a todas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El violador eres tú. El violador eres tú. Porque me amo las feministas. Sola, borracha, que no llega sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Almost 30% of people in the world think today that it is acceptable for a man to beat his partner. We must push back against the pushback. Se equivoca el Partido Socialista, se equivoca Podemos, se equivoca gran parte del feminismo cuando está intentando hacer una segregación, una separación y una lucha entre mujeres. El feminismo es una cosa de día a día que conseguimos entre todas removiendo obstáculos, una lucha diaria. Nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación, echándonos a nosotras, que les guste o no, representamos a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres. Soy vicealcaldesa, lo siento mucho por ellos, de esta ciudad, merecemos estar aquí, estas calles son de todos y desde luego, lo siento mucho, pero el año que viene volvemos. Este gobierno tiene un horizonte abolicionista, pero es que incluso con las compañeras que no son abolicionistas, yo creo que hay consensos amplios en la lucha contra la trata, en la lucha contra la explotación sexual, en que todas las mujeres, también las prostitutas, son personas que tienen derechos fundamentales que el gobierno debe proteger, en poner en el foco la industria. And this week, the European Commission law, which basically says that we will once again wait a few more years to start putting the fire out. We are here in the Moira camp in Lesbos, and these are the living conditions of the camp. Look around. It's really unbelievable, the condition, the hygiene. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa donde vamos a analizar la actualidad, vamos a hablar de la evolución de las políticas en los países de nuestro entorno, en sus medidas, en las medidas que están tomando
para la contención del coronavirus. Vamos a hablar del 8M. Ayer, de nuevo, una vez más, una extraordinaria movilización ciudadana. Miles de mujeres se echaron a la calle en todos los países del mundo. Vimos algunas imágenes muy significativas de esta gran movilización del 8M, del 8 de marzo, donde pretende visibilizarse el gran apoyo que tiene la cada vez más reivindicativa filosofía, movimiento del feminismo en todo el mundo, cada vez más exigente en todas las calles del mundo, con alta participación política, también un elemento por el que ya no pueden pasar de forma inadvertida los partidos políticos, lo institucional. De nuevo, otra vez en la calle, visible el gran movimiento del 8M. Y como hoy vamos a focalizar bastante el tema del programa, porque además es lunes, los lunes hacemos un paréntesis para hablar de feminismo aquí en La Cafetera, os pedimos que utilicéis el siguiente hashtag: #las tesis en la cafetera. #las tesis en la cafetera. Porque, en efecto, vamos a hablar con el colectivo Las Tesis. Son las creadoras de Un violador en tu camino, esta performance, esta coreografía que se ha extendido por todo el planeta, que se ha reproducido en todo el mundo, se está haciendo, prácticamente se ha hecho en todos los países del mundo, y nació de la mano de un grupo de artistas que lo que querían precisamente era mostrar y denunciar con una misma imagen muchas de las demandas del movimiento feminista. Las Tesis, Un violador en tu camino. Vamos a hablar con ellas. Han estado en Estocolmo y Davirete, oyente de La Cafetera, nos facilitó ese contacto con ellas. Así que vamos a conversar ahora a continuación aquí en el programa, porque retratan muy bien la demanda social, las exigencias de los ciudadanos, la visibilización, y en un mundo cada vez más global, cada vez más hiperconectado. Así que charlaremos ahora a continuación con ellas en un 9M, el día después, donde ya podemos observar qué supone, qué tal fue ese día 8M, qué supone y qué creéis que significa para todas vosotras. Por eso os pedimos también que participéis a través del 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, que participéis y nos hagáis llegar vuestros mensajes. ¿Qué significa para vosotras el 8M? ¿Qué es lo que significa? Podéis dejar una nota de audio en el teléfono 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, dais a nota de audio y podéis dejar el audio. Unos 30 segundos, ya sabéis, no más largos, unos 30 segundos y un pequeño titular en texto para que podamos organizar la conversación. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Muy masivas, había una cierta preocupación porque el coronavirus impusiera su temor frente a las movilizaciones callejeras, pero lo cierto es que ayer la movilización fue masiva. Sí, yo creo que además se ha entendido muy bien el mensaje de que hay mucho por conquistar todavía y sobre todo no hay tiempo para dejar que se retrocedan muchas cuestiones, ¿no? De hecho, la propia Naciones Unidas lo decía, estamos en un momento en el que incluso se están produciendo retrocesos en la igualdad de género, y también decía que hay muchas amenazas para que se sigan produciendo esos retrocesos. Así que cuando pensábamos que estaban conquistadas muchas cosas, no lo estaban, y yo creo que eso ha sido el gran mensaje que ha hecho que miles y miles de personas, miles y miles de mujeres hayan salido a las calles, y ha vuelto a ser masiva la manifestación. Pues las tesis en la cafetera, las tesis en la cafetera. Os pedimos que utilicéis ese hashtag, como lo están haciendo ya Flavia, muy buenos días, Claudia Villamar, buenos días, Raquel Tabernero, buenos días, Libertino Francachela, Enrique Quesada, dice, con un agradable recuerdo del gran día de ayer. María Sunga, buenos días, también Cris, también Mamen Páez, muy buenos días, dice, feminismo es igualdad, nunca nos rendimos, si te caes te vuelves a levantar una y otra vez. Hay futuro para llegar a la igualdad real. Adelante, siempre adelante, dice Mamen Páez. Elisa María, buenos días. También Mercedes, Leo, Chover, Furia del Cantábrico, Juan Alix, Ángel Trianero, también Maximinio, Tú como yo, Ventura Vilés, bueno, Quiro, un montón de gente que se incorpora a esta hora desde la Resistencia. También otros lo harán un poco más tarde desde la retaguardia. Son los oyentes y las oyentes de La Cafetera, conectadas desde numerosos lugares del mundo. Bueno, pues vamos a organizar la conversación en todo eso. Vamos a ver qué es lo que ha dado de sí tanto esta jornada de ayer del 8M como la información general referida a este fin de semana, que, como digo, con el foco todavía muy puesto en el coronavirus y en las consecuencias que está teniendo tanto para las economías como para los estados. Sabéis que Italia ha tomado decisiones muy drásticas en el cierre de toda una región, más de 16 millones de personas afectadas. Es para intentar frenar el coronavirus y que
no se presente de golpe frente al sistema sanitario, que lo pueda hacer paulatinamente a la espera de que cambie el tiempo, se vaya acercando el verano y esto consiga mitigar un poco la llegada y que el sistema pueda asumir los enfermos que se van contagiando por este nuevo coronavirus. En efecto, miles de mujeres, millones en todo el mundo, intentaron visibilizar una vez más las exigencias, las demandas del feminismo. El feminismo mostró su fuerza en el 8M con multitudinarias marchas en las grandes ciudades, pese al efecto del miedo al virus. El feminismo exhibió en toda España su capacidad de movilización, dice el periódico El País. A pesar del miedo al coronavirus, las manifestaciones no alcanzaron la magnitud de los años 2018 y 2019, pero sacaron a la calle decenas de miles de personas en las grandes ciudades, lo que confirmó al 8M español como un referente en Europa. En la marcha de Madrid participaron todos los partidos políticos salvo Vox. Los representantes de Ciudadanos, encabezados por Begoña Villacís, fueron increpados. La policía les recomendó que abandonasen la marcha. Después, PSOE y Podemos llamaron a la unidad tras sus últimos roces. Es la derivada política de una concentración que tenía de todo menos de político, porque era una gran reivindicación social, eso sí, muy, muy exigente con los partidos políticos para que se tomen iniciativas determinadas en la defensa de la igualdad, de la protección de los derechos de las mujeres, y su mensaje se hizo oír incluso en televisión. Ayer tenía Irene Montero previsto una entrevista en El Objetivo con Ana Pastor y se refirió a algunos asuntos como la publicidad sexista, por ejemplo. Si hay publicidad sexista, eso no se puede permitir, porque si se está utilizando el cuerpo de las mujeres para vender un producto, cosificando el cuerpo de las mujeres, pues eso es evidente que es un comportamiento que constituye una violencia machista. Es decir, nos pasa por ser mujeres, la sociedad lo hace por el hecho de ser mujeres y porque hay una estructura donde las mujeres estamos en una situación en la que nuestros cuerpos se pueden cosificar, en las que nuestros cuerpos se pueden mercantilizar, y eso tiene que reconocerlo la ley. Eso decía Irene Montero, la ministra, frente a Ana Pastor en El Objetivo, allí donde defendió también que el gobierno tiene un horizonte abolicionista con la prostitución. Este gobierno tiene un horizonte abolicionista, pero es que incluso con las compañeras que no son abolicionistas, yo creo que hay consensos amplios en la lucha contra la trata, en la lucha contra la explotación sexual, en que todas las mujeres, también las prostitutas, son personas que tienen derechos fundamentales que el gobierno debe proteger. En poner en el foco la industria. España es uno de los principales países de consumo, de tránsito. Entonces, ¿por qué no tenemos un mapa completo y nunca ponemos en el foco a los puteros y a la industria? ¿Por qué nunca hacemos eso? ¿Lo va a hacer este gobierno? Yo creo que habría que pensar en esas cosas, primero porque son consensos en el movimiento feminista, independientemente de que después haya posiciones diferentes en torno a la regulación o a la abolición. Y segundo, porque cuando nos marcamos un horizonte, los primeros temas, que son los más urgentes, y yo creo que la lucha contra la trata y la lucha contra la explotación sexual son los temas más urgentes, y la garantía de derechos, creo que esos son los temas en los que no solamente hay consenso, sino que son más urgentes. Y, en efecto, algunas cuestiones de las que despiertan también numeroso debate dentro incluso del propio movimiento del feminismo, el abolicionismo no. Ya sabes que en los últimos días ha habido debate sobre la transexualidad, la forma en la que encaja en el feminismo, ha habido un cierto debate político. Bueno, hoy no es el día para hacer esto, aunque dice Obdemurian, dice, cuando podáis, con ánimo de divulgación feminista, dice, estoy muy perdido porque hay muchas corrientes, hay reclamaciones diferentes, hay soluciones que proponen diferentes corrientes del feminismo que a veces pugnan, hay diferentes miradas sobre el feminismo, pero en todo caso ayer fue el día de la unidad, de la concertación entre todos los movimientos. Eso es lo que hizo que miles de mujeres saliesen a la calle en todo el país, pero tomamos nota de Murian porque sí es interesante saber que hay diferentes perspectivas desde las que se aproximan los movimientos. Pasa en todos los movimientos sociales, no pasa exclusivamente en el feminismo. Así que, pero bueno, en todo caso, por conocer, sí que hubo algún debate político a cuenta de Ciudadanos que se presentó. Hay quien lo considera una provocación. Desde Ciudadanos decían, si no es un movimiento incluyente, entonces ¿qué clase de feminismo puede ser este? Pero lo cierto es que también ha recibido la etiqueta de la provocación, un partido
que se ha alineado, se ha aproximado a la extrema derecha, que ha pactado con la extrema derecha en diferentes comunidades autónomas, que se presenten en el día en el que la mayor parte de las mujeres están reivindicando precisamente esos postulados contra los que combate la extrema derecha, pues sonaba un poco a provocación. Y recibieron los abucheos y las descalificaciones de algunos manifestantes. Y nadie que defienda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación. Echándonos a nosotras, que les guste o no, representamos a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres. Soy vicealcaldesa, lo siento mucho por ellos, de esta ciudad, merecemos estar aquí, estas calles son de todos y desde luego, lo siento mucho, pero el año que viene volvemos. Que quede muy claro, no representan a las mujeres, no representan al feminismo y lo siento mucho, les guste o no, el feminismo es una causa de todos. Pues de todos o no de todos, lo cierto es que ellos van de la mano con partidos que son abiertamente críticos con el feminismo y agresivos contra el feminismo. Partidos de extrema derecha con los que han pactado para llegar al gobierno tanto en Madrid como en Murcia, de manera que esto no ha sido aceptado tampoco por los ciudadanos. Pero es verdad, la derecha dice, se equivocan, en tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, como en gran parte del feminismo, decían desde el Partido Popular, cuyas posiciones sobre los derechos de las mujeres, pues tampoco es que sean precisamente, o más bien se puede decir que son muy elocuentes. Yo creo que se equivoca el Partido Socialista, se equivoca Podemos, se equivoca gran parte del feminismo cuando está intentando hacer una segregación, una separación y una lucha entre mujeres. El feminismo es una cosa de día a día que conseguimos entre todas removiendo obstáculos, una lucha diaria. Pues sí, efectivamente es una lucha diaria la del feminismo y por eso no habría que dar alas a aquellos partidos, a aquellos movimientos también que lo que hacen es precisamente atacar día a día el feminismo y los derechos de las mujeres. El Partido Popular y Ciudadanos han pactado con la extrema derecha que lleva en su propio programa medidas contra el feminismo, contra los derechos de las mujeres y luego dice, Andrea Levy dice, la mayoría del feminismo está equivocado. Bueno, a lo mejor si hay una gran mayoría, igual los que están equivocados son ellos. Igual tendría que haber una autocrítica por parte de la derecha política de este país para intentar entender por qué esa mayoría del feminismo no les entiende a ellos, ¿no? Y yo creo que falta precisamente esa autocrítica y sobre todo entender que el fascismo y el feminismo son incompatibles. Pues eso en la derivada política. En todo caso, el gobierno estuvo representado también en la marcha, ahora lo veréis porque en las portadas de los periódicos recogen hoy algunos de estos asuntos. Pugna, PSOE, Podemos y la expulsión de Ciudadanos empaña para el periódico ABC esta convocatoria del 8M. Lo que no sabemos es qué habría iluminado para el ABC la convocatoria del 8M, pero esta pugna dice que miembros de Ciudadanos fueron obligados a abandonar la marcha de Madrid entre abucheos y empujones, que Calvo y Montero exhiben división en el gobierno, acuden separadas tras pancartas diferentes. Esto siempre ha sido así, por otra parte, y que miles de mujeres claman por la igualdad real, que tomaron las calles para defender la igualdad y clamar contra la discriminación y los abusos. Eso sí, la asistencia fue multitudinaria, tiene que reconocer hasta el ABC, aunque añade, los datos fueron muy inferiores a los de otras convocatorias. En Madrid, la delegación del gobierno cifró en 120.000 los manifestantes frente a los 375.000. Lo cierto es que se pongan como se pongan, nadie puede negar hoy, ahí están las fotos para verlas, las redes sociales. Nadie puede negar hoy que la convocatoria fue un absoluto éxito, estando como estaba atenazada por el coronavirus que está produciendo un estado de alarma general en la política, en la economía. Bueno, pues no lo provocó en la reivindicación de las mujeres, no consiguió menoscabar más que limitarse, si acaso, algo la forma en la que acudió la gente a esta movilización. Hoy, también en el periódico El Mundo, la fractura en el gobierno se traslada a otro 8M concurrido. El movimiento logra de nuevo una movilización masiva, no queda más remedio que reconocer eso porque es verdad, las imágenes eran muy impactantes, miles de mujeres tomando las calles de las grandes ciudades. Escuchamos también a Carla Antonelli. Porque somos expertas en construir escaleras. Somos resilientes de naturaleza, porque si supimos y pudimos llegar desde allí hasta aquí, es que somos supervivientes del fascismo. No van a pasar. Y ahora, y más que nunca, la lucha
es de todas, porque todas somos el feminismo. Todas somos el feminismo, decía Carla Antonelli, la histórica activista. Bueno, pues 627 002 002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que nos hagáis llegar vuestros mensajes de audio. ¿Qué significa para vosotras el 8M? ¿Qué significa para vosotras el 8 de marzo? ¿Qué significa esta gran visibilización mundial de las exigencias, de las demandas de las ciudadanas en todo el mundo, que concuerdan en muchos de sus mensajes? Algo nos tiene que estar retratando, algo nos está diciendo el hecho de que en Chile, en España, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Rusia, en buena parte también de África, miles de mujeres por todo el planeta se convoquen para denunciar estos asaltos, estos atropellos a los derechos de las mujeres. Algo nos está diciendo de este gran fenómeno global, de este gran despertar global de las exigencias, pero también de las conductas masculinas. Así que hay que escucharlo con mucha atención. Si hay asignaturas pendientes, ayer lo recordó el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, el cerca del 30% de la población mundial considera aceptable que un hombre pegue a una mujer. Almost 30% of people in the world think today that it is acceptable for a man to beat his partner. We must push back against the pushback. Decía esto Guterres. Ayer había una viñeta que circulaba por la red que decía: es que no entiendo por qué os manifestáis. Y contestaba una mujer: por eso nos manifestamos. Así que las imágenes nos han llegado desde todos los lugares del mundo, y en esas 48 horas, esas 2 jornadas en las que ha estado muy protagonizada, muy colocado el foco sobre esta materia. Enseguida vamos a hablar con las tesis, las autoras de este gran... se ha convertido en un himno mundial sobre el feminismo y sobre contra los abusos. Las tesis, que un himno que nació en Chile, una performance que se ha extendido, una coreografía que se ha extendido a todo el mundo. Ahí podemos ver representaciones similares en muchísimos lugares del mundo. Lo podemos ver a través de YouTube. Muchísimos ejemplos de los lugares donde se ha estado realizando esta misma performance, esta misma acción. Así que hablaremos con el colectivo Las Tesis ahora, enseguida, aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. En el periódico La Razón se han sacado una encuesta de la manga. Dicen que la mayoría de las mujeres rechaza el feminismo radical, dice el periódico La Razón, con una encuesta para el Día Internacional de la Mujer. Más del 60% considera que Irene Montero discrimina a los hombres con su ley, dice el periódico La Razón. Ataque feroz de Abascal, y 6 de cada 10 aseguran no sentirse discriminada, y más de la mitad no es feminista. Bueno, las encuestas del ultraconservador periódico La Razón, que coloca el foco sobre este asunto. Que unos datos oficiales no te emborronen la realidad que te plasma una encuesta, ¿no? Yo creo que, hombre, igual el día siguiente al 8M, igual habría que hacer hincapié precisamente en lo que se hacía hincapié en la manifestación, que es el número de asesinadas en lo que llamamos de año, que son las cifras que alertan de que realmente existe una discriminación, porque sí la existe, más allá de que, según esta encuesta, haya tantas y tantas personas que creían que no existe esa discriminación. Bueno, pues yo creo que igual era momento de recurrir más a los datos oficiales antes que a una encuesta en este sentido. Pues hoy en la portada del periódico ese análisis. En La Vanguardia, el movimiento feminista exige más cambios. Volvió a protagonizar ayer una masiva jornada de reivindicación y denuncia de la violencia machista. Cientos de miles de mujeres salieron a la calle para exigir pasos más ambiciosos a favor de la igualdad. Eso decían hoy en La Vanguardia también. Buenos días, cafetera. Para mí el 8M, hace unos meses busqué el 8M en mi ciudad
las encontré, me uní a ellas y la verdad es que estoy con ellas. No es que solo organicen el 8M, es que cada 2x3 nos estamos manifestando por una razón o por otra. Y siempre estamos haciendo actividades, también estamos haciendo teatro, charlas. Yo os animo de verdad a que busquéis vuestro 8M de vuestra localidad y si no existe, creadlo vosotras mismas. Es una comunidad en la que te encuentras con más mujeres que les interesa hablar del feminismo, que luchamos juntas por nuestros derechos y la verdad que a mí me está aportando muchísimo, me está aportando libertad. Hace que tampoco me sienta sola, es lo mismo que nos hace sentir la cafetera, está en el 8M, también me aporta esa libertad y os lo recomiendo de todas. Un saludo, cafetera. 627-002-002, 627-002-002. Claro, porque además, como dices, luchando hasta el fin, yo creo que ese es el foco. Una de las mayores conquistas del 8M ha sido mostrar que no estamos solas, que hay millones de mujeres en todo el mundo que sintonizan con las mismas preocupaciones, que sufren las mismas dificultades, que luchan contra los mismos abusos, y ver que hay un movimiento colectivo de esta dimensión en las calles es muy importante. Luego ha habido reivindicaciones concretas, porque hemos visto también desde el bloque lésbico del 8M, se pide al gobierno una ley de igualdad familiar. Las familias de parejas de lesbianas continúan sin tener los mismos derechos que se reconocen a los matrimonios. Tampoco se reconocen a ambas madres los hijos, hijas de la pareja, solo a la gestante. Persiste la dificultad para el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Tras la separación, de hecho, de una de las madres, por ejemplo, se queda sin su hijo o sin su hija. La legislación civil, laboral, tributal tampoco reconoce beneficios ni derechos a las parejas de hecho, que sí a las parejas casadas. La pensión por fallecimiento de las parejas está condicionada a las rentas, a diferencia de la pensión por viudedad. Así que también hay reivindicaciones que aparecen, que retratan nuevas formas de familia y que, sin embargo, no están protegidas por las leyes actualmente y que deben estarlo. Bueno, pues algunas de las reivindicaciones que se escucharon precisamente más allá de las que ya conocemos sobre la seguridad, la protección, los techos de cristal y otras demandas del movimiento del colectivo feminista, tal y como fueron expuestas y se visibilizan en esta jornada del 8M. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Estás escuchando La Cafetera. Un movimiento que ha visibilizado las demandas feministas, que lo ha hecho de forma global, muy impactante, que ha sido incluso perseguido en algunos países. Ese ha sido el que han impulsado las tesis, con esta
intervención, con esta canción, con su coreografía, con la iconografía, se ha hecho tan global, tan multitudinario, que ya se considera un himno feminista en nuestro tiempo. ¿A quién interpela? ¿Qué es lo que realmente transmite? ¿Dónde se ha escuchado? Las tesis, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Vosotras cómo os habéis conocido? ¿Cómo os habéis conectado? Bueno, nosotras nos conocemos de distintos lugares. Por ejemplo, 2 de nosotras fuimos compañeras de adolescentes de colegio a los 16 años. Otras nos hicimos amigas por circunstancias de la vida, por amistades en común. Y otras fuimos compañeras de universidad. Y la premisa de visibilizar teoría feminista y de crear desde el arte y desde lo interdisciplinario es lo que nos unió. Después de hacer esta performance, habéis visto que ha tenido un extraordinario impacto. ¿Erais conscientes del impacto que podía tener esto? No. Es una sorpresa para nosotras, como para todo el mundo. Nunca lo hubiéramos imaginado ni lo buscamos. Aquí en España hemos visto incluso como el Ayuntamiento de Madrid ha vetado ensayos de esta performance. ¿Os ha pasado en otros lugares? Algunos, sobre todo lo de Turquía, que vimos que terminó con mujeres detenidas arriesgando 2 años de prisión, pero eso claramente atenta contra toda libertad de expresión y además de libertad del arte, de la performance, que además sabemos que no debiese haber motivo por el cual se debiese prohibir. Igual a nosotras mismas también la policía en Chile nos ha reprimido con gases por hacer la performance, porque igual el discurso es puede ser un poco incómodo, sobre todo para las instituciones que son tan cercanas al patriarcado. Entonces quizás por ahí viene ese intento de represión o de censura. Vimos también en España, o en uno de los casos, un tipo que manda a la cocina o a casa a las mujeres que estaban haciendo la performance, que obviamente también se siente interpelado y que representa gran parte también de hombres que tratan de burlarse de esto, pero en realidad tampoco nos afecta ni a nosotras ni a las mujeres que lo hicieron, porque el mensaje es claro y es fuerte. Probablemente por eso es una amenaza para el Estado o para los policías también. Un violador en tu camino es una performance participativa y quien lo llama casi flash mob, pero lo que tiene es un mensaje muy determinante. ¿Qué era lo que pretendíais transmitir? Lo que pretendíamos transmitir era llevar la teoría feminista a un escenario artístico en donde se pudiera traducir de acuerdo a nuestras disciplinas y llevarlo para que la mayoría de la gente que no hubiera tenido cercanía con esta teoría pudiera llegar a ella de un formato más con un efecto sonoro, audiovisual, de vestuario. Entonces eso era nuestro fin realmente cuando creamos esta intervención. Decíais, muchos piensan que esto es una performance feliz y pacífica, pero no lo es. Eso no es real. Que no haya barricadas no significa que haya perdón, ¿no? Exacto. Es violento. Lo que se dice es violento. Ciertos movimientos, lo que simbolizan es violento. Pasa que ahí se vuelve necesario replantear el concepto de violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Si hay violencia explícita de golpe, sangre, fuego, o también la violencia simbólica y sistemática a la cual además estamos expuestas y expuestas todo el tiempo. Y decíais que en el origen lo que se pretendía también era hacer algo que fuera provocador, que fuera desconcertante, ¿no? O sea, nosotras solamente con la idea de constatar el nivel de violencia ya es perturbador y ya es desconcertante, sobre todo porque para nosotros es una creación muy local, muy de nuestra ciudad, muy de nuestro país, pero cuando lo vemos como replicado en todo el mundo, constata que la violencia contra la mujer o la violencia de género es transversal a fronteras, a cultura, y eso es desconcertante en sí mismo. Todo esto nace en Chile, esto va al calor de unas movilizaciones que estaban ocurriendo en Chile, pero el impacto ha sido absolutamente global. Se está reproduciendo en muchísimos países. Yo imagino que no suponíais que podía tener semejante alcance, ¿no? ¡Jamás! No, jamás. Ese nivel de alcance no. Nunca tuvimos la pretensión de que fuera más que una intervención que ocurría el 20 de noviembre en nuestra ciudad, en Valparaíso, como una acción para interrumpir el cotidiano durante unos breves minutos de quienes transitaban por ese lugar en ese momento, y nada más. Nunca pretendió ser nada más que eso.
Tengo delante el mapa que muestra el impacto global de este himno feminista, los países donde ha sido retratado, los lugares donde ha tenido lugar, la fotografía donde se ha hecho, prácticamente en todos los países del mundo. Hay una parte de África que no, pero prácticamente en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que se está evidenciando que muchos grupos de mujeres y disidencias están compartiendo una violencia histórica en distintos lugares del mundo, en zonas que se les conoce como primer mundo, en algunos países de África, como en Kenia también, en la India, con sociedades de castas, en Estados Unidos, en América Latina, en Nueva Zelanda. Entonces, esto ya es como de 5 continentes. Entonces, es eso, es también dar cuenta de lo alarmante que es esta realidad del patriarcado en todas sus expresiones y en muchas realidades. Lo que eso significa que es una lucha común. Igual como demuestra que estamos compartiendo violencias, ¿verdad? También demuestra que, asimismo, en contra de eso, también hay muchos colectivos, muchos grupos reuniéndose y trabajando juntas y juntos, colaborando para terminar con el patriarcado de una vez por todas. ¿Vosotras sois optimistas? ¿Están mejorando las cosas? ¿Se puede ser optimista con lo que está ocurriendo? Es muy poco probable ser optimista cuando la realidad no te da nada para ser optimista, sino al contrario. Cuando las cifras te demuestran, a nivel cuantitativo además, no a nivel de percepción de lo que yo creo, que yo pienso, no, sino a nivel de cifras, te demuestran que los niveles de violencia son impresionantes. Nosotros nos impresionamos cuando vimos las cifras de nuestro país. Sabíamos que era grave, pero nunca nos imaginamos que era tan grave como lo demostraban las cifras. Y sabemos que hay países en los cuales es aún peor. Y son mucho más altas, además, en general, porque muchas de las violencias están invisibilizadas y tampoco son ni verbalizadas ni denunciadas por esta cultura patriarcal en la cual estamos inmersas, que finalmente es la cultura de la violación, la cultura del abuso, que permite esta violencia sistemática sobre nuestros cuerpos. Y también no solo físicamente, sino también la violación simbólica, o sea, son muchas dimensiones, al igual que la violencia en general, ¿sí? Y viendo esta realidad es muy difícil ser optimista. Por ende, estamos más bien quizás en una postura de lucha, de rabia, porque mucha gente también critica a veces por qué la rabia, y es como, ¿cómo no vamos a tener rabia si nos están matando, violando todo el tiempo, todos los días? Si en nuestro país cada 25 minutos ocurre una violación, ¿cómo será en México? O sea, ¿cada cuánto será? ¿Cada un minuto? No lo sé. En Argentina los femicidios alcanzaron el año pasado un femicidio por día, de los que se saben. ¿Cuántos habrán que de repente que no se denunciaron? Una mujer que simplemente desapareció y no se supo y ya. O sea, es grave la realidad y por eso es necesario desde la rabia movilizarnos, accionar y luchar contra ello para que en algún momento tengamos un panorama ojalá más optimista. Hemos visto cómo desde la derecha se criticaba esta performance porque creían que interpelaba a todos los hombres. ¿Lo hace? ¿Interpela a toda la figura de los hombres? La derecha es muy limitada y no sabe de metáforas y por eso creen que son todos los hombres violadores. No, es una cuestión macro, no es con nombre y apellido, es una cuestión sistemática, estructural, que está anclada en instituciones de origen patriarcal, en donde el Estado moderno opera con los militares, con los poderes de los tribunales de justicia que operan casi a favor del asesino, del femicida, defendiéndolo, protegiendo la identidad. Los medios de comunicación han violado a las mujeres, a las disidencias, a las víctimas de abusos. Por lo tanto, es algo va mucho más allá de lo literal. Es por señalar al violador. Si tú como hombre no lo eres, bien, pero es al violador, entonces no es para todos los hombres, es para los violadores, abusadores, encubridores, es para ellos. Y que lamentablemente son muchos más de los que creemos también, porque el otro día veíamos de hecho una mujer que estaba en una protesta con una pancarta que decía que extraño que todas las mujeres conocemos a una mujer violada, sin embargo los hombres, muchos no conocen a un violador, no conocen a ningún violador. Y una dice, claro,
no tiene sentido, por un tema lógico, debiese ser así también, debiese ser para los dos lados. Entonces, claramente ahí hay un tema con el encubrir, con el invisibilizar la violación, que dentro del ámbito masculino, heteronormativo, además, es bien complejo. ¿Y qué creéis que representa el 8M? Porque hemos visto, por ejemplo, aquí en España se ha visto un extraordinario despertar también de la reivindicación callejera, una presencia, una demostración pública de que hay un apoyo masivo a la defensa de los derechos de las mujeres. Igual, claro, es como un día de recuperar espacios, por decirlo de alguna manera, como los espacios públicos, que lo que es la calle, en el sentido de estar mucho tiempo históricamente como en el otro lado, ¿no? Como silenciada en el espacio privado, en el íntimo, y no solo como físicamente, sino como a nivel de las problemáticas, como que no siempre hemos sido históricamente como relegadas, ¿verdad?, a lo privado. Entonces, el 8M sí o sí es como una fecha como conmemorativa de tomarse los espacios y el espacio público, pero sí o sí tiene que ser todos los días del año. Pero claro, es un gran momento de conmemorar esa fecha. Bueno, pues es el colectivo de mujeres Las Tesis, las mujeres chilenas que han iniciado este gigantesco movimiento global que se está reproduciendo en todo el mundo. De verdad, no sabéis cómo os agradecemos de corazón tanto la iniciativa como agradecemos el éxito que ha tenido y la participación aquí en el programa En la Cafetera. Colectivo Las Tesis, gracias de corazón desde España. Muchas gracias. Gracias. Chao. Saludos y fuerza a las compañeras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Colectivo Las Tesis, con esta movilización, con esta performance que primero fue tomada con ironía por algunos sectores. Se burlaron en los medios, fueron criticadas, después empezaron a ser perseguidos. Ya no hacía tanta gracia que se interpelase directamente a los jueces, a los presidentes, a los políticos. Y ahora ya se ha convertido en un icono completamente global, reproducido, como decimos, en numerosos países, y sobre todo retrata, como estabais diciendo en el chat, algo que tenéis mucha razón. El hecho de que haya sido acogido en tantos lugares de forma simultánea está mostrándonos algo, está diciéndonos algo. Dice, gracias por esto, dice Nativo Tecnológico. Muy importante Las Tesis. Queremos darle las gracias a Daviriete porque nos ha ayudado desde Estocolmo. Estaban ahora de paso por Estocolmo y nos ha ayudado con la organización de esta entrevista y le queremos dar las gracias desde aquí. Está muy bien cuando además las oyentes nos proponéis algunos asuntos, gente con la que, pues, si trabajáis en la universidad, de pronto van por allí, oye, es que vienen por aquí de invitados, yo os puedo conseguir, que esto nos parece un mecanismo fabuloso. Al fin y al cabo, los contenidos del programa se configuran un poquito en función de las necesidades también vuestras, así que de corazón muchísimas gracias, porque como decimos son ahora mismo Las Tesis un grupo, un colectivo fundamental para entender el cambio tan formidable que estamos viviendo en nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar de más cosas, ahora conectaremos con Pilar de la Peña también, pero sabéis que en La Cafetera hay dos espacios informativos. Uno, el que configuran las noticias que figuran en las portadas de los periódicos, os contamos todo lo que os cuentan los demás y aquellas cosas que no os cuentan, lo hacemos a través de la agenda de La Cafetera. Enviáis vuestras noticias, las que consideráis que tenemos que poner en un lugar destacado en la información. Es la agenda de La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás sola. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues para no perder el foco queremos seguir insistiendo, como nos enviáis varias de vosotras, en la situación que se está viviendo en la frontera entre Grecia y Turquía. En concreto, sobre ese incendio al que apuntan varios voluntarios y activistas que podría haber sido provocado por grupos de extrema derecha, el incendio de One Happy Family, un centro de refugiados que sufrió un ataque este mismo viernes. Este viernes se conoció la noticia de este incendio de un centro de refugiados, como decimos, en Grecia. La hora del incendio, sobre las 7 de la tarde, coincidía con las distintas manifestaciones en Grecia, y explicaban también en varias informaciones que este centro lleva desde 2017 ayudando a personas refugiadas y que contaba con una zona infantil, un jardín, una cafetería, internet, atención médica, es decir, una serie de servicios imprescindibles para aquellas personas que se encuentran en esa situación tan vulnerable. Además, explicaban que es el segundo que ocurre en menos de 2 semanas, el segundo incendio. Y bueno, esto expresa una situación insostenible, esa situación insostenible en la que se encuentran tanto las organizaciones como también aquellas personas, sobre todo las personas que están sufriendo esta situación por el hecho de haber arriesgado sus vidas para llegar a nuestras costas. Sobre eso mismo, varias organizaciones exigen la acción del gobierno español. Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, CEAR, la coordinadora ONGD y, como digo, Médicos Sin Fronteras han enviado una carta a las autoridades españolas para expresarles la preocupación por esta situación. En concreto, le preguntan sobre el papel que van a jugar los efectivos que supuestamente España enviará para apoyar al gobierno griego. Exigen además un compromiso, decían, ante la inhumana situación actual. Y es que, como explican, cerca de 40.000 personas migrantes y refugiadas permanecen atrapadas en las islas griegas, abandonadas a su suerte, decía Médicos Sin Fronteras, como consecuencia del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Ante esta situación, exigen al gobierno español que apoye a Grecia para que el derecho de asilo sea garantizado y desapruebe explícitamente el uso de la fuerza contra civiles por parte del gobierno griego y llame al fin del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Precisamente por eso, poniendo el foco en la situación en la que se encuentran, dicen, el gobierno español debe pedir a Grecia y la Unión Europea que garantice ese derecho de asilo. Y en otro orden de cosas, volvemos a España porque nos enviabais esta información de Público.es en la que explican que el Congreso comienza a desmontar las mordazas de Rajoy a la libertad de expresión. Explican en esta información que la Cámara abordará durante esta legislatura la derogación de la ley Mordaza y la aprobación de una ley de protección a la libertad de expresión que, entre otras cuestiones, aboga por suprimir el delito de injurias a la corona. El Partido Socialista, dicen, será decisivo para completar las mayorías que posibiliten estas modificaciones legislativas.
definitivas. Y el caso es que se trata de una proposición que Unidas Podemos ya registró hace 2 años, en marzo de 2018, y que estuvo bloqueada en el Congreso durante muchos meses. Explican que en octubre de ese mismo año la Cámara Baja la admitió a trámite y llegó hasta la Comisión de Justicia, pero posteriormente el trámite decayó con el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 y ahora se pretende retomar este asunto en el que, como decimos, pues se pretende también, entre otras cosas, suprimir el delito de injurias a la corona. Y para terminar, volvemos al caso de la jueza Servini y la toma de declaración de Martín Villa. Nos enviabais esta información, que también publicaba Público.es, sobre un nuevo aplazamiento. La jueza Servini pospone 2 meses el interrogatorio de Martín Villa. Explican que la jueza argentina, que instruye la causa sobre los crímenes del franquismo, María Servini, postergó al 26 de mayo la declaración indagatoria del exministro Martín Villa en la Embajada Argentina en Madrid, en una resolución en la que ha tenido acceso público. .es. La jueza argentina, dicen, ha visto a lo largo de este proceso como en 2 ocasiones el propio Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional han rechazado los auxilios judiciales internacionales que ahora sí parecen ser necesarios para su viaje a Madrid. Es decir, empiezan a dar en esta información una serie de explicaciones, una serie de argumentos sobre cómo se ha ido dilatando todo este proceso por el que ahora, como conocemos, la jueza Servini pospone 2 meses más el interrogatorio de Martín Villa. Dicen, la única causa que investiga, hay que recordar que es la única causa que se investiga los crímenes de la dictadura franquista en el mundo, se encuentra con una paradoja. Dicen, la jueza quiere tomarle declaración a uno de los imputados y el propio acusado asegura que quiere responder ante ella, pero esa audiencia es aplazada una y otra vez desde hace más de medio año. Así que veremos si ya esta es la fecha definitiva para la toma de declaración de Martín Villa por parte de la jueza Servini. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que hoy la información internacional tiene el foco colocado básicamente en las medidas que ha tomado Italia para tratar de controlar el coronavirus. Francia y Alemania han limitado los actos masivos, pero el caos preside la gestión de la crisis en Italia. Europa está asumiendo la gravedad del virus, elevando las restricciones, dice hoy el periódico La Vanguardia en su portada, pero Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, decía habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo, pero lo que han hecho han sido tomar medidas muy concretas, muy importantes en Italia. Abbiamo creato 2 aree, una che riguarda del paese la regione Lombardia e varie province. A questo territorio della nostra penisola applichiamo un regime e delle misure restrittive più rigorose. Medidas importantísimas en Italia. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se declara dispuesto a utilizar cualquier medio para proteger a los ciudadanos ante la epidemia, dice el periódico El País, reproduce hoy una entrevista en La República y defiende las drásticas medidas que su gobierno ha aprobado en la madrugada de ayer, como el aislamiento de una zona del norte del país que suma 16 millones de habitantes, así como severas restricciones al movimiento de ciudadanos, el cierre de cines, teatros, museos. Bueno, nada nuevo que aportar en materia científica en esta naturaleza, pero sí estamos viendo, hay preocupación por la manera en la que esto pueda más tarde o más temprano terminar siendo imitado por otros países. Pero es muy recomendable que leáis un hilo que hemos retuiteado antes de Pablo Salinas sobre las medidas de contención. No se toman por capricho, pero tampoco porque el COVID-19 sea más peligroso de lo que nos dicen, sino porque lo que se está tratando de hacer es que el sistema sea capaz de atender la demanda. Es decir, que si todos los contagiados se concentran en los primeros días en lugar de repartirse en el tiempo, esto hace que el sistema no pueda
asumir la carga de infectados, de personas que desarrollen la enfermedad en su extremo más grave. No es lo mismo que en 10 días 10 personas entren el primer día que lo hagan a lo largo de los 10 días. El sistema lo puede aceptar. Y todo eso es lo que se está tratando de evitar, a la vez que se está tratando de contener la enfermedad para llevarla hacia verano, que es cuando se calcula que bajarán los casos de contagio. Bueno, eso es lo que se refiere eso es en lo que se refiere a este asunto, al asunto del contagio. De momento lo que sí que vemos es que está afectando a numerosas bolsas en todo el mundo, pero la actualidad, a pesar de que hoy, como digo, ocupa todavía las portadas de los periódicos, porque lo vemos en la portada del periódico El País, en la portada del periódico La Vanguardia, también en la portada del periódico El Mundo, alarma en el País Vasco por la elevada tasa de sanitarios contagiados. Unos 200 profesionales están en aislamiento, dice hoy el periódico El Mundo. Bueno, pues vamos a contactar enseguida también con Pilar de la Peña, porque hay muchas materias que hoy ocupan también la información internacional. Escuchábamos desde Bélgica, por ejemplo, a Greta Thunberg, diciendo: la Comisión ha propuesto una ley del clima para la que dice que tenemos que esperar más años para acabar con la emergencia climática. Y es verdad que el contraste entre las acciones tan inmediatas que se están tomando precisamente para luchar contra el coronavirus confrontan directamente contra la desidia institucional para luchar contra el cambio climático. And this week, the European Commission proposed the European Climate Law, which basically says that we will once again wait a few more years to start putting the fire out. Bueno, y además también de la ley del clima de la Unión Europea. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Una ley del clima, dice Greta Thunberg, que es insuficiente. Insuficiente y una rendición, que es una palabra bastante fuerte, pero que tanto ella como otros 33 activistas del cambio climático publicaron el viernes una carta abierta en la que denunciaban que este acuerdo se queda muy corto. Es verdad que había muchas expectativas sobre esta ley del clima que estaba preparando la Unión Europea desde hace tiempo. Además, se consideraba una especie de piedra angular de lo que podríamos llamar el Pacto Verde, del que se ha estado hablando tanto la Unión Europea, de este gran impulso para una transición ecológica, para, digamos, cambiar un poquito el modelo productivo del continente o apostar por un modelo más sostenible y en el que el tema del medio ambiente estuviera en el centro. Y en este sentido, la ley que se presentó el jueves, me parece que fue en Bruselas, pues ha decepcionado un poco y ha inquietado un poco a los ecologistas, porque aunque establece que para 2050 pues los países tendrán que ser lo que llaman neutros en carbono, es decir, que las emisiones generen un 0% de emisiones a la atmósfera, no establece pasos previos ni establece porcentajes obligatorios de reducción hasta ni siquiera en 2030, ¿no? En este sentido, los ecologistas creen que es dilatar todavía más la toma de decisiones. Desde la Unión Europea, desde Bruselas, se dice que preferían pues poder pactarlo y no precipitarse, pero es un poco lo que denunciaba Greta Thunberg, ¿no? Que se sigue un poco posponiendo la toma de decisiones claras y de la toma de decisiones y de un compromiso definitivo que pueda realmente cambiar esto. Y si no se fijan objetivos intermedios, pues es muy difícil que la gente, que los países y que los gobiernos se comprometan a adoptarlos y realmente a conseguir esa neutralidad en carbón pues para 2050, ¿no? Se supone que la Unión Europea se ha comprometido a seguir negociando y en este año establecerlo, pero se ha perdido una oportunidad, es lo que denuncian los ecologistas, de fijarlo por ley y de obligar realmente a que se tomen medidas. Había bastantes países, entre ellos España y un total de 12 países de la Unión Europea, que sí eran partidarios de fijar objetivos ya, pero sin embargo pues el consenso y sobre todo la oposición desde determinados países del este, el bloque de Visegrado y estos países que ya hemos hablado alguna vez de ellos, que digamos que son pues están gobernados por partidos y por presidentes bastante conservadores, alguno incluso rayando la extrema derecha, pues estaban presionando para que no se tomaran decisiones y en este caso pues en cierta forma han vencido y de ahí el enfado y digamos la preocupación que han denunciado los ecologistas y los activistas. Oye, hay otro asunto, decías también, Turquía.
por un lado sigue presionando a la Unión Europea, pero por otro ha firmado también un alto el fuego con Rusia en Siria. Sí, realmente Turquía está en estos últimos días muy de actualidad y muy en foco. Yo creo que son dos noticias que quizás se complementan un poquito entre ellas, ¿no? Y sirve un poco a lo mejor para entender algunos de los movimientos de Recep Tayyip Erdogan y del presidente turco y del país. Por un lado, a finales de la semana pasada se supo que había llegado a un acuerdo con Vladimir Putin y con Rusia para finalmente fijar un alto el fuego en Siria, en esta región de Idlib, donde hemos hablado tanto de cómo se han recrudecido la ofensiva digamos del gobierno sirio y cómo en fin, hay una especie de enfrentamiento soterrado entre Rusia y Turquía. Rusia es el gran valedor del gobierno de Bashar al-Assad a nivel internacional, y Turquía pues estaba un poco apoyando a algunas de las milicias que digamos se oponían a Bashar al-Assad. Otros alto el fuego ha habido anteriormente en Siria y por desgracia no han servido para gran cosa, pero en este caso pues bueno, hay cierta esperanza de que pueda, digamos, iniciar una senda o al menos permitir un cierto alivio a la situación humanitaria tan tremenda que está viviendo esta región siria, si realmente se respeta, ¿no? Pero bueno, parece que lo han firmado los dos grandes mandatarios y sí que hay un intento, pues parece de intentar al menos permitir un corredor humanitario que permita que ejerza, digamos, cierto alivio sobre la población y a la vez que suavice un poquito esta presión de refugiados y de gente que está huyendo de Siria, muchos de ellos hacia Turquía. En este sentido, pues Turquía también, digamos, esta decisión que tomó de abrir sus fronteras hacia la Unión Europea sigue intentando presionar a la Unión Europea para que tome un papel más activo en esta gestión de los refugiados, aunque en este fin de semana no solo se ha mantenido la tensión con Grecia, sobre todo, porque hay que recordar que ya lo hemos hablado la semana pasada y seguro que toda la audiencia y toda la resistencia lo sabe, pero bueno, Turquía decidió o anunció que abría sus fronteras con la Unión Europea, provocando una llegada masiva de refugiados que creyeron que eso les permitía la entrada en Europa. Grecia, en cambio, ha reforzado todavía más sus fronteras, se han producido unos enfrentamientos de los que ya hemos contado, pero en este sentido este fin de semana pues se ha conocido que Recep Tayyip Erdogan ha intentado presionar a Grecia para decirle que debía abrir ella sus fronteras porque además los refugiados, era la tesis que decía Erdogan, no se van a quedar en Grecia, sino que se van a esparcir por Europa y eso obligaría a Bruselas a tomar medidas. Pero de momento Grecia ha reaccionado anunciando que lo que Turquía estaba provocando era algo así como una guerra sin balas, ¿no? En este sentido la tensión sigue en muy alto nivel y Turquía está intentando pues jugar sus bazas y desplegar sus peones de ajedrez, ¿no? Da un poquito de la sensación de que esto es una partida en el geotablero estratégico, por desgracia, con la vida de miles de personas, de decenas de miles de refugiados en medio. Y vemos también como desde la Cruz Roja Internacional, desde la Media Luna Roja, han estado visitando los campos de Moria. Sus máximos responsables dicen que las condiciones son absolutamente inaceptables, porque claro, es que todo esto tiene consecuencias después sobre los refugiados. We are here in the Moira camp in Lesbos, and these are the living conditions of the camp. Look around. It's really unbelievable. The condition, the hygiene. There is no electricity in the tent, and around 19,000 people are living in this condition in 2020 in Europe. Claro, que esto esté ocurriendo en 2020 en Europa es una cuestión absolutamente inaceptable, con toda la desidia de las instituciones y dejando que el fenómeno se esté enquistando allí. Hay mucha preocupación ahora, no ya por los nuevos virus que parece nos atenazan, sino por todos los problemas sanitarios que se están desarrollando, que se están dando allí, para los que no tienen respuestas. Hay que imaginar lo devastador que puede ser en cualquier tipo de epidemia en un campo de esta naturaleza con estas escasísimas, con esas malísimas condiciones. Bueno, el caso es que también el programa La Cafetera tiene un objeto, que es acompañar en lo informativo. Ayer fue un día muy especial. ¿Tú bajaste a Madrid? ¿Estuviste en el 8M, Pai? Al final no pude bajar, tuve un tema familiar y no pude bajar, pero vamos, estuve en espíritu. Muchísima gente, fue una convocatoria, la verdad, muy multitudinaria, una vez más se visibilizó toda la fuerza de las mujeres y se han convertido en el gran bastión de lucha contra el fundamentalismo, contra la radicalidad, contra la extrema derecha, contra los fanáticos, los fascismos. La verdad es que fue
En fin, una demostración absoluta. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, ya sabéis que este es el espacio también en el que abrimos un pequeño paréntesis en la actualidad, aparcamos las portadas de los periódicos, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí conversando ya sobre la vida, sobre cuestiones relacionadas con otras cosas más cotidianas en un tiempo en el que vivimos rodeados por los temores, por los miedos. Yo estoy alucinando porque yo estaba dispuesto a irme a Venecia, no es una broma, era una demostración. Bueno, ahora no va a ser posible porque os abro los micros, porque han cerrado el país a cal y canto, pero me llama la atención la profunda diferencia que hay entre lo que dicen los científicos y lo que retratan los medios de comunicación. Y estoy muy de acuerdo en lo que decía Nacho Scursel en el chat del programa, cuando decía, medidas hay que tomar, eso es evidente, eso lo entendemos todo y cualquier persona con un mínimo de 2 dedos de frente lo entiende. Pero la cuestión es la alarma que se está dando, y es preocupante esto por el sesgo cognitivo del ser humano que lleva a la paranoia. Y eso no es bueno. Tan malo es que el principal problema es que el sistema se ve afectado. Una cosa que me decían es que se ha puesto el teléfono de alarma, de alerta, al que tú llamas para que no vayas directamente al hospital, porque está llamando gente con catarros pensando que tiene el coronavirus y que tiene hasta los síntomas. Y entonces el sistema no puede asumir toda la avalancha. Dice, el coronavirus es importante, evidentemente, ya lo hemos dicho, no es inocuo, es grave, es tan grave como otros virus que nos rodean. Bueno, preocupante, pues sí, pues, si tienes 90 años y te coges una gripe es con lo más que lo están comparando, pero bueno, hay otras. Me decía, ayer estaba con un médico que se dedica a la atención precisamente de enfermos rurales, y me decía, claro, es que las afecciones, dice, no os quiero hablar de hepatitis, de un montón de enfermedades con las que la gente no está acostumbrada a convivir, que conocemos unos tratamientos, pero que tienen unas tasas de mortalidad muy altas. Y dice, hombre, estamos acostumbrados a convivir con todo tipo de virus de los que no sabemos ni siquiera su nombre, ¿no? Lo cual no significa que no nos vayamos a afectar todos. Hay ya un documento que habla del 70% de la población se afectará en algún momento. Del 70%. Y lo cual no significa que no podamos morir alguno de nosotros de eso. Evidentemente, bueno, pues es un virus que está circulando. Pero la paranoia generalizada, que en buena medida ha tenido que ver con los medios de comunicación, con las empresas, con el Mobile World Congress también, que de pronto cancelan los actos. La paranoia es tal que los sistemas sanitarios no tienen capacidad para asumir los enfermos, porque llegan una parte, el 80%, sin patologías graves, y colapsan el sistema para los que tienen patologías severas. Entonces esto, claro, para el sistema el reto es enorme, pero es de gestión. Es un reto que está más relacionado con la gestión, o sea, conseguir que la gente vaya retrasando su entrada en los hospitales de manera que se haga paulatino para que la curva no se produzca en los primeros días. Y me decían, espérate, porque dentro de 15 días las cifras van a ser la bomba. O sea, si los medios están en pánico ahora, dentro de unos días esto va a ser una locura total, ¿no? Yo creo que es un caso a estudiar, ¿no? Dentro de un año o dos se puede estudiar la cobertura mediática que se ha dado a este caso, sobre todo para demostrar la influencia que tienen los medios en la opinión pública. Muchas veces, ¿no? Se dice, no, yo solamente estoy informando. No, estás informando, y cuando informas estás influyendo en la opinión pública, en su día a día, en sus miedos, en sus preocupaciones, en sus inseguridades. Claro que influye todo lo que publicamos, todo lo que contamos en la opinión pública, y de ahí la responsabilidad de los medios de comunicación en un caso, pues bueno, pues de crisis como el que estamos viviendo en este caso. Pero efectivamente hay que hacerlo en la magnitud, o intentar hacerlo en la magnitud en la que nos encontramos. Y mira, dice Jode López, estamos sometidos a una muy alta presión psicológica, altísima, y de hecho tanto es así que yo me considero una persona para que yo esté tranquilo, me considero una persona relativamente hipocondríaca. O sea, a mí las enfermedades me preocupan. No soy una persona que vaya tocando las cosas y preocupándome, pero a mí las enfermedades me preocupan. Pero yo me quiero imaginar cómo estarán viviendo, sé cómo lo están viviendo algunos amigos, algunos familiares que lo viven con pánico. Digo, bueno, pero es que si yo no estoy en pánico, digo, ¿nos da algún mensaje? ¿Nos envía algún mensaje?
Y lo digo yo que, honestamente, es que estoy convencido de que lo vamos a pasar si no lo estamos pasando ya una buena parte de los ciudadanos. Pero claro, lo que no podemos es dejar que el pánico se apodere de las cosas. De hecho, le preguntaba a mi amigo médico, a Ángel, que es la pareja de Conchi, la madre de María, que es médico rural además, y le decía, digo, una pulmonía, una neumonía, me decía, neumonías, dice, si es que el tratamiento de las neumonías, si es que, a ver, toda la vida, dice, claro, te pueden hospitalizar, dependiendo si es vírica, te pueden dar antibióticos o no, dependiendo de si es por bacteria, dependiendo de muchas razones, ¿no? Dice, pero tienes que estar muy grave para ir a un hospital. Dice, es que hay algunas cosas que son muy contagiosas y normalmente pues toda la vida se han pasado, claro, y más en lo rural, se han pasado en casa. Hay cosas que no, pero no te vas por un resfriado, no se te ocurre por un dolor de garganta. Bueno, pues ahora la gente está llamando a emergencias sanitarias por un dolor de garganta. Entonces el caos es absoluto porque se está poniendo mucho peso en el porcentaje de fallecimientos y muy poco peso en el porcentaje de contagiados porque una buena parte es desconocido. Entonces, bueno, un lío monumental. Ahora, tenemos ya cerrada la región de Lombardía. Perdona, yo creo que también aquí hay un tema que es la primera crisis médica o sanitaria que vivimos en este sentido con el auge de las redes sociales. Y en este sentido creo que los medios también entre todos tenemos que entender que esto cambia de cierta forma la forma de cubrir y de informar, que la gente ya no solo se informa por los medios, porque incluso en los grandes medios todos intentan dar voz también a los científicos, y entonces incluso en los grandes periódicos, en las televisiones, oyes las voces de los científicos, las voces un poco mesuradas que intentan poner cierta evidencia científica y evidencia de investigación y que demuestran, pero a la vez se está dando voz a los otros sectores que digamos son más alarmistas o realmente pues motivan una reacción más de pánico. Y hay que entender que claro, las redes sociales amplifican todo esto y se fijan mucho más en esas otras voces que generan la alarma o lo reciben y se reproducen muchísimo, y en este sentido sí que habría que entender que que el paradigma ha cambiado un poquito, ¿no? A la hora de informar. Yo creo que por eso esta es la primera gran crisis que vivimos con una potencia de amplificación de las redes sociales, y quizá por eso se está produciendo esta reacción tan tremenda que en fin, que habrá que estudiar y que veremos a dónde nos lleva. Yo este fin de semana también alguien me decía que desde algunos países les parecía raro que en España estuviéramos tan tranquilos con las cifras que tenemos, ¿no? Y que la gente estuviera haciendo memes y chistes y que no se hubiera tomado ninguna medida más drástica. Bueno, no sé si en este sentido estamos acertando o no, el tiempo lo dirá, pero realmente sí creo que hay una reflexión ahí que hay que hacer sobre la manera de informar también y de entender que las redes sociales actúan también como una especie de altavoz enorme, y por eso hay que apelar a la responsabilidad. Dice Buscadora, no sé, pero en Vitoria hay un huevo de contagiados. Yo no tengo miedo, no me da la gana, pero curiosamente son los colegas de Madrid los que me mandan no sé qué protocolos. Claro, pero si contagiados va a haber muchos, no muchos, va a haber muchísimos. Si la cuestión es que no sabemos si además ya han estado contagiados mucho tiempo, porque los que van a ser detectados van a ser aquellos a los que lo que se está tratando es de contener la capacidad de absorción para el sistema sanitario. No nos engañemos que va a ser, pues... Pero es la primera vez que le ponemos nombre también a uno de los catarros de invierno. Pero bueno, en fin, más allá de... Ese es el tema. De hecho, yo había oído que este año la gripe venía muy muy fuerte y había gente que lo había pasado y había pasado gripes bastante duras. ¿Quién sabe? Puede que fueran por coronavirus, ya estuviera aquí, que ya estuviéramos conviviendo con él sin darnos cuenta. Bueno, pues hoy tenemos que contactar también, en todo caso, con Carla Bello. Carla Bello, buenos días. Hola, buenos días. ¿Os acordáis de Carla, que está viajando en bicicleta por el mundo? Claro, yo sospecho que si te preocupas tú por el coronavirus es porque lo estás viendo en los medios de comunicación, porque tú con tu bici... ¿Tienes alguna noticia sobre lo que está ocurriendo y el pánico generalizado que se ha desatado, Carla? Sí, totalmente. Justamente hoy es el Holi Festival, que es como la gente de India y también en Nepal y otros países asiáticos celebran pues la primavera, y es más que nada es tirarse colores a la cara. Estamos todos... Ojalá vierais una foto ahora. Estoy de todos los colores que os podáis imaginar, llena de agua también, pero el gobierno en sí ha prohibido que hoy se celebre esta celebración por el tema del coronavirus, porque en sí todo el mundo dice no se toquen la cara, y aquí todo el mundo se está tocando la cara, tocando los ojos, poniendo pintura encima del otro. Así que sí, llega hasta en Nepal. O sea, ahora estás en Nepal, entonces. Estoy en Nepal, sí. Entré el día siguiente de hablar aquí en la cafetera. Y sí, estoy en Nepal y estoy celebrando el gran festival del Holi. Y bueno, aunque el coronavirus parecía que iba a anularlo todo, no ha podido con
con la felicidad de toda esta gente que quiere celebrar la primavera. O sea, a pesar de la recomendación del gobierno, la gente sigue celebrando esta festividad tan colorida. Sí, en sí el tema es que el gobierno avisó a todos los hoteles, a todos los hostales, de que nos avisaran a los turistas que no saliéramos a la calle, que hoy no hiciéramos nada, y al final es muy difícil, yo creo. Yo, por ejemplo, llevo, pues desde que nos llamamos, pedaleando tan rápido como puedo y tantas horas como puedo para llegar a esto, y creo que hay muchísima gente que lleva pues meses o días esperando este gran acontecimiento, y es muy difícil parar pues la alegría y los colores de la gente, realmente. Habrás hecho fotos súper bonitas, porque es un festival muy, muy visual, ¿no? Sí, la verdad. Ahora mismo estoy en una calle donde pues toda la acera está de todos los colores que os podáis imaginar: amarillo, rosa, lila, púrpura. Es precioso. Y todos los niños te vienen y todos están Happy Holi, Happy Holi. Es una fiesta muy, muy divertida y muy, muy alegre, la verdad. Qué guay. Pues es que después de hablar contigo la semana pasada nos quedamos con muy buen sabor de boca. Nos gustó mucho saber que estás viajando por el mundo, que vas escuchando La Cafetera. Entonces hemos decidido irte acompañando de vez en cuando, irte llamando para ver qué tal ha ido tu semana. Nos ha gustado mucho. Pues la verdad es que es un gran placer, porque al día siguiente de hablar en La Cafetera tuve un montón de gente de la Resistencia que me daba ánimos, que me enviaba mensajes diciéndome oye, adelante, y mucho coraje, y la verdad es que fue genial poder hablar y poder compartir un poco de mi viaje con tanta gente que pues me anima a seguir y me anima a llegar a casa poco a poco. Jo, es que además, en realidad te llamamos para que nos des un poquito de envidia. Además, yo estaba viendo en Instagram que hayas llegado eso, ¿no? A Katmandú, pero además has dormido en una tienda de campaña. He visto ahí, ¿no? Que tenías tu tienda de campaña, tenías la bici a un ladito, lo tenías todo como muy organizado. Sí. Justo al día siguiente de hablar con vosotros, intenté dormir en un sitio donde vino todo el mundo a decirme que no, que ahí no me quedara, que era muy peligroso, y entonces yo, por primera vez en bastantes meses, pasé un poco de miedo y dije, pues no sé hasta qué punto realmente esto es peligroso, por animales o por gente, pero al final hubieron como pequeños grupitos de gente que se iban quedando cerca de mí para ver que todo estaba bien. O sea, lo que os decía el otro día, que hay cosas que pues sí te das cuenta de que puede ser peligroso el hecho de ser mujer, pero hay momentos en los que pues te das cuenta. Pues vino un grupo de 6 niños de unos 8 años, hicieron una pequeña hoguera delante de mi tienda, al cabo de un rato vinieron nosotros y empezaron a hacer unos bailes y me enseñaron cómo hacían mortales y piruetas y no sé qué, y al final se quedaron ahí hasta que oscureció, y al día siguiente vinieron por la mañana a decirme que todo bien, que estaban contentos de que todo me hubiera ido bien y que buen viaje. Así Wow. que sí, muy, muy guay. Wow. ¿Y qué tal ha ido tu semana? ¿Qué tal esta semana? Pues justo después de llamaros, al día siguiente tuve uno de los momentos así más difíciles de mi viaje, porque en la India, pues creo que ya más o menos os podéis imaginar, pues el tráfico es una locura, todo el mundo pita, todo el mundo... O sea, no hay 2 carriles, hay 15, y es pues a ver la fuerza del más grande, ¿no? Y claro, todo el mundo va pitando con su pip enorme, y yo estoy ahí con mi pequeña bicicleta, tring, tring, que realmente pues doy un poco de pena en esta jungla, soy el mosquito. Y justo pues estaba en medio de la nada, me chocaron al final, me caí al suelo, se me cayó todo, y hubo un momento en que dije, pues lo que os contaba, no puedo más, es que no puedo más con los pitidos, no puedo más con la locura, con el caos. Y justo entonces pues me vieron llorar, me ayudaron, me dijeron, bueno, siéntate, no te preocupes. Al final acabó saliendo bien, pero me acordé de vosotros cuando estaba en el momento ahí duro, y dije, justo ayer estaba explicando en La Cafetera de que tengo mecanismos para salir de estos momentos, y ahora mismo me siento súper frustrada y no sé cómo salir, pero sí, al final acabó saliendo bien. Y claro, el resto de la semana bastante bien. Muchos kilómetros para llegar aquí a Katmandú y estar aquí para el Holi, pero muy animada después de llamaros y de tener tanta gente de la Resistencia animándome. Una semana bastante dinámica. Bueno, ya sabéis que Carla Bello está recorriendo el mundo en bicicleta, está volviendo ahora desde Katmandú, va a volver a España, le llevará, pues no sabemos cuántas semanas, cuántos meses le llevará todo este periplo, todo este viaje, y está viviendo importantísimas experiencias, y entonces hemos decidido que la vamos a ir acompañando en el viaje de vez en cuando, la vamos a ir llamando para ver cómo está, sobre todo para que cuando te pasen cosas de esas te acuerdes y digas, ostras, esta va a ser una anécdota buenísima para La Cafetera, y así te angusties menos. Sí. ¿Sabes? No, sí, la verdad es que os pienso un montón, y fue muy divertido porque yo conocí La Cafetera hace 3 años en Camboya. Fue un chico de Madrid que me recomendó que os escuchara,
y justo después de hablar en la cafetera me mandó un mensaje, yo no tenía ni su número ya, y me dijo, oye, soy Alberto, no sé si te acuerdas, te recomendé yo la cafetera, y fue súper divertido pues volver a estar en contacto con alguien que justamente me recomendó que os escuchara y que hace 3 años que soy fan total, y sí, fue increíble. Pues Sí, ahora la verdad vamos es a que ir a fue muy tu guay. cuenta de Instagram a ver esas fotos del Holi, de la gente lanzándose colores. Oye, ¿y qué tal esta semana? ¿Qué prevés? ¿Qué plan tienes? Pues no lo sé, estoy pensando, porque hay mucha gente que me dice, ya que estás en Nepal, pues haz algún trekking, son un poco caros, estoy pensando un poco a ver qué hago. Lo gracioso es que yo estuve en Nepal hace 18 años, yo tenía unos 7 años y vinimos a adoptar a mi hermano. Y entonces tengo fotos que mis padres me están mandando de cuando nos quedamos aquí unos 2 meses, pues en un hotel, y yo estuve pues no trabajando en la recepción, pero me quedaba en la recepción del hotel, y me hicieron una fiesta por mi cumpleaños, los trabajadores, y mañana quiero ir al mismo hotel y decir, oye, ¿os acordáis? Yo era una niñita, pero sí, han pasado 18 años y estoy aquí de vuelta. Entonces ha sido una semana muy, muy emotiva, porque mi hermano, que es pues adoptado de Nepal, me llama Didi, que es como aquí llaman hermana, a sus hermanas, y aquí todo el mundo me llama Didi, todo el mundo se llama como él, y llevo una semana realmente con el corazón en la manga, todo el día emocionada, todo el día pues pensando en él y pensando en mi hermana también, que también es adoptada en Nepal. Y sí, pues más que nada creo que voy a pasar una semana simplemente estando a gusto con todos estos sentimientos y sí, reencontrándome aquí. Carla Bello, qué guay. Oye, pues te lo repito, cuando tengas malos momentos, cuando pases malos ratos, acuérdate de que serán buenas historias para contarnos, para compartirlas, y que lo malo no es cuando uno tiene un mal rato, lo bueno es saber salir de él. El trabajo cuesta salir Totalmente. de eso, así que muchísimo ánimo, y que sepas que no vas a estar sola en todos esos ratitos, y te vamos llamando de vez en cuando y así nos cuentas por dónde vas hoy en Katmandú. ¡Qué gustazo! Y mañana vaya usted a saber, ahí está Carla recorriendo el mundo con la bicicleta y nosotros viajando a través de sus ojos. Gracias, Carla, de corazón. Sí. Muchísimas gracias, Un muchas besito gracias. muy fuerte, Cafetera. cuídate mucho. Un abrazo. Un beso, hasta pronto. Chao. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the clay, and more than the scope of my old dreams. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You pick me up so easily. Pues es un periplo maravilloso. Yo recuerdo cuando era pequeño, ya lo conté aquí el otro día, cuando era pequeño, que me sentaba con las revistas de National Geographic a leerlas así debajo de la cama con la linterna. National Geographic, pero la revista Geo, que nos permitía viajar desde el sofá, nos permitía viajar a través de la mirada de otras personas, viajar por el mundo, conocer otras culturas, otras tradiciones, otras formas de vivir. Y Carla ahora pues es maravilloso porque nos permite también viajar a través de su propio camino, a través de su mirada, viajar un poquito con ella, acompañarla, así que nos encanta, nos gusta mucho seguirla y que nos vaya contando. Jo, es que ha contado cosas muy emocionantes y la verdad que es una suerte poder tener, ¿no?, en estar conectados con ese hilo de historias emocionantes como las que nos puede contar Carla. Es como que no quería que terminase la llamada. Total. Sí, la verdad. Y es curioso son las conexiones que tienes, que cada persona puede tener con determinado país, ¿no? Es verdad que ella no había comentado nada de esta parte de Nepal, pero claro, pues realmente sí que tiene una conexión, parece que tiene una conexión bastante fuerte. Además, lo de estar ahí en el Holi Festival, que también es una celebración como muy especial allí. Yo me imagino que tiene que estar siendo una semana bonita de su viaje. ¿Sí? Bueno, tú imagínate que te vas a reencontrar con el lugar donde estuviste cuando tenías 7 años, un lugar tan especial, puesto que allí has conocido a tu hermano, y te vas a reconectar de alguna manera. Es como cerrar un círculo, pero ahora vuelves siendo un adulto en solitario, recorriendo el planeta en bicicleta. Es
fabuloso, ¿no? Y luego en un viaje y lleno con de ese coraje imágenes. que está estableciendo con la gente, ¿no? Que a mí me parece muy, muy llamativo y muy bonito esto que cuenta de cómo determinadas personas, pues no solo no la están ni censurando, ni criticando, ni atacando, todo lo contrario, se preocupan por ella, le dicen dónde es bueno acampar, dónde no, y cuando ella decide acampar en un sitio que les parece peligroso, pues la acompañan, ¿no? Y están ahí pendientes. Eso es verdad que es una cosa que desde aquí, desde tu sillón y desde la seguridad que tenemos aquí en casa, pues te parece que esto nunca va a suceder. En cambio, cuando das el paso y viajas, te encuentras con ese tipo de situaciones, ¿no? La gente que realmente se vuelca en intentar ayudar a alguien que pasa por allí y sin embargo, pues establece esa especie de vínculo y se dedican eso a protegerla y a ayudarla en lo que puedan. Es maravilloso. Y luego la seguridad, yo creo que puede que esté adquiriendo, ¿no? En sí misma, ¿no? El decir, bueno, yo creo que puedo hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? Y cuando ves, ya te digo que cuando ves en su cuenta de Instagram, cuando vi lo de la tienda de campaña, además tampoco era en una esplanada, ¿no? O sea, bueno, era como que plantó la tienda de campaña, tenía todas recogidas sus cosas y dices, y aquí va a dormir ella, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso también es un viaje emocional muy interesante, como nos dijo, y que también te puede dar una seguridad en ti misma alucinante. Mira, acabo de retuitear ahí la foto con el Instagram, donde la vemos en Katmandú, en ese caos de ruido, polvo, coches, y allí con su bicicleta. Y en efecto, eso es lo que te permite que luego eches una tienda y llegue un grupo de niños a tu alrededor, hagan un fuego a tu lado, otros se pongan a hacer piruetas a tu alrededor y vivas en una noche lo que algunos soñamos durante años, ¿no? Bueno, maravilloso. Iremos contactando con él. También cómo cuenta cómo los malos momentos existen, incluso cuando viajas. Y cuando viajas es un viaje maravilloso, estás disfrutando, pero también tiene malos momentos. Y eso, sabes aceptar eso, ¿no? Que no todo es de color de rosa, sino que cuando te pones en esas situaciones, pues también vas a tener malos momentos, dificultades. Y bueno, es un aprendizaje a saber cómo reaccionar y cómo salir de ellos. Nos encanta, así que la vamos a seguir con mucha atención y así también le damos compañía en todo este periplo que está viviendo. Bueno, nos vamos. Mary, Pai, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Y a vosotras os agradecemos de corazón, como siempre, que forméis parte de esta gran familia que es la cafetera, que es la resistencia de la cafetera. Os damos especialmente las gracias a quienes estáis ayudando también, contribuyendo a que el programa siga existiendo, salga adelante, a las mecenos de este programa, los mecenos. Señores mecenas. Bueno, a los mecenas de este programa, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Nos vamos, mañana volvemos, mañana más. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Adiós, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta mañana. Carry me, you call me yours, you call me free.